La pasión no entiende el frío. Cada pase lleva historia. Cada grito es desafío. De Zaragoza al Pirineo, el balón cruza distancias. En la grada vibra el alma y la rasmia rompe estancias. Desde el Pirineo suena, baja el río hacia el honor. En la cueva vive el juego, late fuerte el corazón. El rugido se propaga, la pasión recorre el aire. En la grada su memoria, el legado de Avós. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos los que nos estáis siguiendo en directo. Hola, buenos días, tardes y de todas las cosas que haya para todos los que nos estáis escuchando a través del podcast. Bienvenidos, bienvenidas a Desde 675, el único programa de baloncesto aragonés cuya única pretensión es quitaros unas horas de sueño o acompañaros en el bus mientras vais al trabajo. Y hoy empezaremos hablando de Casa de Monzaragoza, masculino y femenino, ya sabéis, el masculino con derrota de los mayores contra Juventud Badalona, pero con victoria de los pequeños del U22, también contra Juventud Badalona, que bueno, dieron inicio a una competición nueva, el U22 como ya sabéis, y empezamos con victoria, derrota como decía para los mayores, pero en un partido muy competido, bastante competido y que por lo menos deja claro que este equipo tiene ganas de ganar, algo que en las últimas temporadas a veces costaba ver. Las chicas también costó ver un poquito el partido, especialmente en la segunda parte, pero victoria de las que no dan una liga, pero victoria de las que sí que te pueden hacer perder una liga. Ya sabéis que además el segundo partido de la temporada solía ser nuestro punto flaco y acabamos palmando siempre ese partido, así que por lo menos una victoria más en nuestro casillero que nos coloca, si no recuerdo mal, primeras, segunda jornada no tiene mayor trascendencia, pero de momento nos coloca creo que primeras ya en la clasificación y con una victoria más 21 ante un rival que bueno, pues que Leganés recién ascendido, buen equipo, pero para mantenerse en la categoría quizá optara un poquito más. Respecto al respecto al segunda federación, a lo que antiguamente era Le Plata, pues victoria para ambos equipos, victorias que suman al casillero el primer partido ganado para Huesca por un lado y para CBZ por otro. Y en cuanto a los cruces del tercera federación, victoria para Barbastro y victoria para La Muela en sus respectivos grupos, que aunque los cuatro equipos aragoneses están en Liga EVA, unos forman parte del grupo CA, que son Alfinderio y Barbastro, y los otros del CB, que son La Muela y Cuarte, y todo ello dándole una vueltecita también con el U22 y con nuestras secciones que ya conocéis, así que poneos cómodas, poneos cómodos, porque Ramón entra conmigo y empezamos. Ramón, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues contento, macho, hoy he hecho croquetas por primera vez, así Ya que contento. contento. Yo no las he probado y hasta que no las probemos aquí en casa... De momento, veremos a ver. Pero bueno, contento también por los resultados. Comentabas ahora, Zaragoza por lo menos masculino dando buena imagen, aunque cayendo, pero buena imagen. Y los demás partidos estuvo chulo verlos, más allá de ese Leganés que cuentas, que bueno, verlo en la grada, pues seguramente fue más duro que verlo desde casa. Fue un poquito duro, sí. La verdad es que el Leganés, mira, oye, desde aquí ya vamos a aprovechar para dar las gracias a Leganés porque se portó con nosotros extraordinario. No solamente porque nos dieron, bueno, ya sabéis que cuando hacemos las entrevistas las hacemos y las fotos y algunos vídeos que colgamos y demás lo hacemos porque solicitamos pase de prensa y la verdad es que nos lo suelen dar sin problema, pero además a Leganés le pedimos también que nos diera acceso a ir en la huerta para poder hacerle una pequeña entrevista en la zona mixta y no, por supuesto nos dijeron que sí, que lo que quisiéramos, que sin ningún problema. Así que nuestro agradecimiento, un club súper amistoso y amigable, ¿eh? Así que a mí me trataron estupendamente. Bueno, pues eso es importante, Ver pabellones por ahí y conocer gente y que además sea buena gente, pues siempre es chulo. ¿Sí? Pues sí. Les metimos un 21, luego se despidieron de mí bien. Bueno, pues así están los resultados y las clasificaciones. ¿Le damos ya un empujón a esto y arrancamos? Vámonos. Venga, pues nos acompañáis por aquí a los contertulios y contertulias
que tenemos para empezar. Vamos a empezar con el masculino, así que si os parece, entramos por aquí todos. ¿Qué tal, Arruego? Buenas tardes, Alex, noches, Aldara, ¿qué tal? Hola. Recuperándonos. De Recuperando los pilares duros, ¿eh? Si es que quien tuviera 20 años. Duros. Quien tuviera 20 años de pilares. Pero bueno, además del Espacio City, de los conciertos que has visto y del tal y cual y esas cosas, y tal y cual, vamos a ver un poco al básquet. Chicos, partido de chicos contra Juventud de Badalona. Chicos mayores, los pequeños los dejamos para dentro de un rato. Derrota en la pista de Badalona, además con un enviado especial que tuvimos por ahí al bueno Víctor Arruego. Ahora nos contará sensaciones y trato y todas estas cosas en Badalona. Y bueno, contarme un poco sensaciones del partido, del equipo y bueno, que habéis visto, ¿no? Es verdad que era derrota, pero es verdad que un partido que se podría haber decidido a nuestro lado en el último minuto, incluso en la última canasta haber forzado una prórroga. Víctor, ¿te damos paso a ti primero que estuviste allí en pista? Sí, perfecto. Pues dale, duro. A ver, pues evidentemente con una derrota pues no te vuelves contento, pero yo sí que vi cosas muy positivas de este equipo. O sea, este partido de la temporada pasada, en la primera vez que Juventud se te va a 10, con el público ya encendido, porque era la vuelta de un partido oficial en Liga de Ricky Rubio, que bueno, que en la presentación se vino abajo el pabellón, pues nos había metido de 25. Pero Casademón se metió en partido. Se volvieron a ir de 10, Casademón se volvió a meter en partido y bueno, si no tenemos esa jugada que Devin Robinson falló el pase a falta de 6 segundos, que teníamos 6 segundos para meter una canasta, que con una de dos nos valía, hubiésemos tenido opciones de victoria. Así que disgustado por el resultado, pero las sensaciones que me da el equipo. Y luego aparte, yo tuve mi asiento estaba a 2 filas detrás del banquillo. Y ver cómo Jesús Ramírez, cómo habla con los jugadores, o sea, que me gustó mucho, o sea, cómo los anima, está constantemente encima de ellos, con Stevenson, por ejemplo, muy, muy pendiente de él. Es un chaval que sale de Estados Unidos. No es su primera experiencia, pero bueno, en Francia estuvo, no sé si fuera un mes. Como que está muy encima de él para que saque súper rápido. O sea, me gusta, esas pequeñas cosas me gustan mucho verlas. Alex, cuéntanos, ¿qué conclusiones sacas de este partido? Pues el partido como tal a mí me pareció muy entretenido, muy buen partido por parte de ambos equipos. Y pues a ver, en cuanto al juego de Casademón y demás, pues claro, una pena la derrota, pero fue un partido que... A ver, Juventud yo creo que es un rival con el que puedes perder, sobre todo si juegan bien, porque jugaron bien, empezó sobre todo Hunt, que empezó perfecto, luego estuvo Tomic, también estuvo muy bien. Y a ver, es un partido que se puede perder, si son mejores que tú, pues lo han sido y no pasa nada. Pero las sensaciones que me dio el equipo fueron muy buenas. O sea, entonces yo creo que lo que decía ahora Víctor, que es un partido que es un rival que a priori es mejor que tú, y que se te pone 10 arriba en un momento dado, incluso en dos momentos, que sabes llevarlo, no se llegó a remontar, pero se llegó a estar muy cerca. Yo esa sensación, eso me gustó, y ver a otros jugadores que a lo mejor Stevenson, por ejemplo, que estuvo muy bien, no había tenido ni muchos minutos, sobre todo el otro día viniendo de la lesión, y te mete 4 triples. La verdad que las sensaciones en general fueron muy buenas para mí. Aldara. Pues un poco en línea con lo que habéis dicho los demás, ¿no? Yo creo que sobre todo es la cara que hemos dado, que el año pasado jugábamos fuera de casa y no éramos capaces ni de plantarles cara a ningún equipo, ni vamos, ni a Coruña, que nos metía 100 puntos. Entonces, bueno, la derrota duele evidentemente porque las tiene muy, muy cerca, pero yo creo que ya se ve otra cosa y otro carácter. O sea que más allá del marcador, lectura que hacemos todos, yo también la Positiva. hago y la comparto con vosotros, positiva, por lo menos se luchó, el equipo estuvo disputando hasta el último momento. Jugadores más destacados, ¿cómo visteis a Justa? O sea, valoraciones de Justa, esto es una pregunta personal, es que Muy bien. a Justa lo veo que está cogiendo un ritmo que me gusta mucho. Justa está tremendo. Más allá. Sí. Sí.
Más allá de Justa y más de allá- Stephens. Bueno, Belhains empezó el partido flojito, pero acabó muy, muy bien. Y ahora se me ha ido la pinza del otro que te iba a decir. Pero bueno, Belhains ya te digo, al principio jamás lo comentaba con un mozo que tenía al lado y digo, joder, digo, uy, qué flojo ha empezado trae hoy. Pero luego al final volví a coger el balón y a ir para adentro. Lástima esa última jugada que se la barre ante Tomic del aro, porque yo creo que caía adentro y nos poníamos uno arriba con esa canasta, pero bueno. Ya, a ver si Justa consigue ser un poco regular y mostrar el nivel que tiene, de verdad. Porque hay partidos que son muy buenos, pero otros partidos que dices, ¿dónde está? Lo perdemos. Pero a ver si consigue de verdad mostrar su nivel. Siempre. Bueno, y la Peña, que además es un rival con el que vamos a estar peleándonos en los puestos. Yo creo que estamos entre el 7 y el 9, vamos a estar ahí. La Peña y nosotros vamos a estar. No me cabe ninguna duda. Espero que no mucho más abajo del 9 y bueno, espero que más arriba del 7, pero creo que va a ser complicado. Pero ahí nos vamos a jugar con la Peña el pasar a la Copa o incluso al año, o sea, final de temporada, tener algo más que la Eurocup, de que luego hablaremos porque empezamos la Eurocup. Sí, yo iba a decir eso un poco, que las sensaciones son buenas, palmas de 3 contra un rival directo, que ni tan mal, ¿no? Al final, Baskonia puede dentro de 2 semanas, bueno, no sé el dinero que tendrán, pero pueden traer un jugador referencia y volver a estar luchando en la zona alta, pero es que la Peña es uno de los equipos que, como dices tú, vamos a estar allí toda la temporada. Y palmar de 3 es un partido que se te queda allí para la vuelta, poderlo ganar y llevarte el básquet a Verage, que ya sabemos que, bueno, de hecho luego cuando hablemos del equipo que viene en ACB, es que un punto te da, en el caso ese fue salvarse, pero te da jugar una competición europea más, entrar en playoff o entrar en Copa. Así es. Sí, porque además hemos perdido el 3. Estuvimos ahí en la última canasta que no llegó a tirarse, pero que si hubiera entrado ese triple hubiéramos forzado una prueba. Sí. Contra un rival que además, oye, Ricky Rubio, hablamos de Ricky aunque no sea del Casa de Mon. Sí. Ese tío es el tío más listo, parece que inventó el baloncesto él. Mira, yo con Ricky, a ver, a mí Ricky me gusta mucho, ¿vale? Me ha gustado siempre. Pero, a ver, yo me imaginaba que el arbitraje con Ricky iba a ser así, porque vuelve Ricky y no se le puede tocar. O sea, el entrenador del Juventud, después del partido del domingo, en la rueda de prensa, él habla de que la ACB no respeta una leyenda como ante Tomic y habla pues, de que sin las faltas que le habían dado 2 golpes y que no pitan. Pero entonces yo quiero hacer referencia a cómo se respeta a Ricky Rubio, porque cada vez que entraba canasta por la izquierda, cada vez que le soplaban al lado, falta, y falta, y falta. O sea, a mí eso... Y eso que no estaba en mi casa, entonces no podía protestar como era debido. Pero iba con el freno manochado, ¿vale? Pero, joder, digo, no lo necesitas. Si es un superclase, o sea, si es un pedazo de jugador. Pero o sea, esas cosas no las necesita. O sea, y al final lo que van a conseguir con eso es que se le piten los pabellones. Desde mi humilde opinión, ¿eh? Siendo un pedazo de jugador, o sea, y que además no tiene culpa él de ello. O sea, es la permisividad arbitral de que vuelva Ricky Rubio y, oh, que vuelve Ricky, oh, no me lo toquéis. Lo tenía que decir. Buenas noches. Y bien dicho, ¿no? Mira, por el chat nos decían, a ver quién ha sido, que lo tenía aquí apuntado, Fuente del Cierzo, que decía, hay detalles que pulir y meter los tiros libres, pero buenas sensaciones. Mirando la estadística en tiros libres, 79%. 23 de 29, no está tan mal en este partido, pero bueno. Bueno, 23 de 29 es partido perdido. Sí, no, sí. Y entiendo 29-29 igual también lo pierdes, pero... Bueno, pero pues sí. Son profesionales del básquet y son tiros libres. Se puede fallar. Venga, pero 23 de 29, aún así, son 6 puntos que has tirado a la basura. Pero es un porcentaje muy bueno, hay un 79% tirando 29 tiros libres. Yo lo firmo, pero bueno, Sí. vamos a... Bueno, la verdad es que el partido estuvo
bien, igualado y sobre todo competido, que era lo que estamos exigiendo en las Sí. últimas temporadas. Pelea, lucha y luego ganarás o perderás. Pero si peleas y luchas, la gente se va a ir contenta porque no te puede decir nada más. Como el refrán este, ¿no? Que es que da todo lo que puede y no está obligado a más, ¿no? Pues es que es así. Yo por lo que Y hablaba lo allí digo, con alguna aficionada de Badalona, ellos o sea, después de habernos visto en el partido, nos consideran como un equipo que iba a estar luchando por estar en playoff. O sea, como un equipo muy, muy similar al suyo, con el que iban a luchar con nosotros, como decís al principio. Solo la gente de Badalona. ¿A ti te pareció, Víctor, una oda al baloncesto? Es que hemos Tanto visto el como... resumen, No. hemos visto el resumen en YouTube y acaban diciendo una oda al baloncesto. Sí, sí. Yo escuché, vi el final del partido cuando llegué a casa y sí decían como que aunque hubiese una prórroga que no les importaría estar hasta no sé qué horas de la mañana, tampoco hay que pasarse. El que el partido partido estaba bien, estuvo pero a muy ver si ahora entretenido y vamos estuvo muy bien. Pero como una oda a al ver si vamos a baloncesto hacer los tampoco. Globetrotter ahora, hombre, que Sí, sí, sí. tampoco. Yo qué sé. Sí, sí. Bueno, entonces satisfechos con el equipo, primero con el partido en casa y como continuación Juventud, aunque con resultado diferente. Resumen del partido entonces, que satisfacción, aunque haya sido derrota. Estreno en competición europea. FIBA Europe Cup. Ya sabemos que no es la competición que más nos gusta. Vamos a ver un partido contra un equipo que me va a costar pronunciarlo, pero es Falco Zombacelli o Zombatelli, húngaro, eso es todo lo que puedo decir de ellos, que supongo que habréis hecho ya el scouting preparando el programa de este equipo húngaro, que seguro que seguís y habéis visto todos los partidos. Competición europea que, bueno, que a nadie nos atrae en exceso, salvo a Willy, que hoy no puede estar, por cierto, le mandamos un abrazo enorme, salvo a Willy, que tampoco es que le entume, pero que siempre dice, y es una frase con la que me quedo y le compro, el día que ganemos la Eurocup, entonces decimos que es una mierda de competición, porque no la hemos ganado nunca y siempre la criticamos. Algo de razón tiene. Sí. Que estamos aquí todos que queremos jugar la BCL y poco más que la Euroliga, pero que es que hasta ahora también es verdad que la BCL no le habíamos, a la Eurocup no le habíamos dado nunca ninguna importancia y que estos últimos años Porfirio tan pronto le gustaba mucho como no le gustaba nada. Depende de cómo iban los resultados, le gustaba más o menos. Aquí cambió la película desde el primer día. Sí, claro. Aldara. El problema... Aldara, perdona. A ver, No. yo es que tengo que decir que yo con esta competición superior a mí no puedo. No puedo porque no me ha parecido nunca útil jugarla. Entonces, bueno, lo voy a intentar este año. Es decir, que mañana no voy al partido porque no puedo ir. Pero bueno, intentaremos verlo. A ver, yo creo que el propósito ha cambiado, ¿no? El año pasado siempre era, como has dicho tú, a Porfirio le gustaba, no le gustaba, ¿qué hacemos con la... Yo es que le llamo la churrolig. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, yo creo que el objetivo tiene que ser llegar muy lejos. Al final, tenemos mejor equipo que el año pasado. Y si en ACB tenemos el propósito de llegar a la Copa o de los playoffs, yo aspiro a llegar muy lejos en la Eurocup. Entonces, bueno. Del rival no te puedo decir nada porque no ni idea de quiénes son. Pero bueno, habrá que competir y espero ganar, la verdad. Ramón nos ha puesto ahí una imagen del equipo. Yo la verdad es que no conozco, o sea, no conozco, no había oído hablar de ninguno, no me sonaba a nadie. Cuando lo miré también ayer, creo que fue cuando lo vi, no me sonaba a ninguno. Pero bueno, más allá de esto, es verdad que han venido aquí equipos que tampoco conocíamos, que yo recuerdo los alemanes que luego acabaron ganando la Eurocup, que El Chemnitz, ¿no? eso sí que parecían los Globetrotters. Sí, sí, sí. Sí, madre mía, qué partido. Luego hemos visto otros aquí que es que han sido tostones que dices, madre mía, un miércoles a las 8:30 que hago yo aquí, por Dios. Pero bueno, yo confío confío en dos cosas. Primero, que la marea roja vamos a ir con otras sensaciones y vamos a ir a disfrutar de un partido que desde luego, a priori no parece que vaya a ser muy atractivo, pero vamos a ir con otras sensaciones. Y segundo, que el equipo va a competir y quiere ganar. Alex.
Yo, a ver, he de decir que a mí las competiciones, en general las competiciones europeas, sobre todo las de la FIBA, que son más por posición en liga y cómo has quedado y tal, más que las otras dos, sí que es verdad que me gustan mucho, pero desde siempre. Y a ver, yo espero que este año el equipo lo tome con otra cara, que el año pasado, si es que ya lo dijo Porfirio, lo dijo, creo que fue en el sexto partido, creo que dijo que si fuera por él se llevaba al filial. Para mí eso la verdad es que es no tener mucha ambición. Es decir, siendo una competición, al fin y al cabo es una competición europea, que si no la juegas es muy probable que haya jugadores que no vengan y que tengas más problemas para hacer la plantilla. Así que, a ver. Yo con todos mis respetos para Porfirio, pero es que es un tío que es una agonías de cuidado, pero igual me Sí, daba en la Liga Española que en la Europea, que donde es total. que es una agonías, de verdad. Es que en las ruedas de prensa es que eran siempre, pones una del primer partido de Liga y el del último y es lo mismo. Estoy muy orgulloso de mis jugadores, entrenan muy bien, pero claro, hay que poner los pies en el suelo, todos sabemos dónde estamos. Y no, Siempre aspirando a lo más bajo, es que era horrible. ya, si no le metes tu intensidad a tu propio equipo, ¿qué esperas que salgan? Pues si salen ya, que de verdad es que les quitan la ilusión de vivir. Y estaba hablando de 12 victorias. Siempre, las 12 victorias, juiz. Las 12 victorias, coño, apunta más alto, apunta 18. No sé, Nos morimos año tras año, siempre con los mismos objetivos. que sí. Por lo menos este año agradezco eso, que se aspire a más, no sé. Que luego puedes no llegar, pero aspiraciones hay que porque tener. es una manera de ilusionar a la gente ya desde el principio de temporada. Es decir, que Claro, nuestras aspiraciones es playoff, intentar ganar, no ganar, intentar ganar la competición europea. Que a ver, esta competición, pues sí, es lo que es, pero el año pasado cuando la ganó Bilbao, joder, pues allí es como si hubieran ganado la Champions. Pero Pues vamos a entonces, ver, si tú ves ya que desde el club, los jugadores y entrenador tienen el propósito de hacer una muy buena competición y luchar por ella, joder, pues la afición vamos a ir a los partidos pues con más ganas. Básquet Zaragoza 2002, sección masculina, ¿cuántos títulos oficiales tiene? ninguno. Una Copa Príncipe, una Copa Príncipe. La Copa Príncipe de... Sí, y ya está. Joder, ¿cómo poder desprestigiar una... O sea, vale, que no es atractiva la Eurocup, yo estoy de acuerdo, pero que no desprestigies la competición que tú mismo año tras año quieres jugar por encima de todo. O sea, lo que no te has ganado en la pista, luego lo pretendes negociar en los despachos, que te den el acceso, jugarte una previa contra algún equipo. Yo me acuerdo aquellos italianos que jugamos allí, que eso era peor que madre mía, qué torrijas de partidos vimos. Creo que fue el año pasado, es que aún no tengo en la memoria, de verdad. Es que eso me persigue. Los suecos, parece que eran suecos. Sí, unos suecos en Italia que jugaban, me parece. Madre mía, que hasta el pabellón, que era un horror aquello. El año pasado nadie tenía ganas de jugar esa competición, ni pero ellos mismos. Pero el club. Sí, es como si. Pero a Porfirio sí que es verdad, es como si le molestase esa competición Claro. para preparar Sí, estos total. partidos. Entonces ir a ver esos partidos era yo que hago un miércoles aquí. Bueno, de hecho no los preparaba, lo que pasa es que luego los de hace poco también, pero no los preparaba. Sí, es que fue un desastre. Y este año por lo menos ves que el equipo, oye, juega mejor, es más atractivo, hacen mejor baloncesto y aún encima tienen ilusión y ganas. Pues ya está, y aún encima te dicen, oye, vamos a ir a por esta competición, que luego nos apean, pues son unos pero hombre, el ir a pelearla por lo menos a la grada, eso ya le llega. Sí, pues ya está, sí. El mensaje lo has lanzado. Y a poco que des en la pista, y también os digo, en los primeros partidos, a poco que des en la pista, le puedes barrer a muchos de ellos. Al final somos un equipo ACB y ACB mitad de categoría más o menos, pasamos por encima de otros que están a mitad de sus respectivas ligas. A poco bien que estemos. Yo me voy a sumar al GAFE, porque mira, os he compartido antes, Falco va al líder de la, iba a decir todopoderosa, pero es que tampoco me quiero 4-0, porque luego 4-0 nos van a reventar, pero 4-0 con 355 puntos a favor, 326 en contra.
O sea, defiende mi primo en la Liga Húngara. Y luego soy fan y quiero ver a este señor que tiene toda la pinta de que era el alto de su clase, Akos Keller, el de la cinta en la cabeza, porque tú entras y es un tío de 2,08. Pues este encajaría en Casa de Mon, es nuestro límite. Es nuestro límite. Tiene pinta de ser largo como un día sin pan, pero con una masa muscular de como mi señora abuela. Ya verás, os va a meter 40 puntos el fin de mañana. Hostia, nunca he podido a los jugadores que juegan con ese tipo de cintas en el pelo, macho. Siempre Sí. me ha parecido jugadores de laboral, lo siento. Yo llevaba cuando era cadete en. No jodas, Ramón. en Liga Catalana, llevaba el pelo por aquí y llevaba una cinta ahí. Víctor ya tiene víctima para el partido de mañana. Sí. A ver, yo de estos húngaros, al único que conozco es a Zoltán Per, creo que se llama, porque jugó en Estudiantes. Y aparte, yo creo que hace 3 o 4 años jugamos ya contra Falco Sombatelli y era el jugón CT del equipo, el mejor de equipo, vamos, pero con diferencia. Y por alguna estadística que he visto que ha puesto Kai esta semana, creo que sigue en ese plan de pues, metiendo 20 puntos, 5 asistencias, y es el único que me suena. Los demás, pero Creo que hemos jugado 4 veces contra ellos. ¿Contra este equipo? Sí, en. Sarika ha puesto que hemos jugado contra ellos, sí, hace 2 años o así, ha dicho. sí. En Además, en BCL su pabellón creo que ponían como alguna pancarta con dibujos o así bastante grandes. No tenía ni idea. Y tengo que decir que estaba mirando también antes la plantilla y hay un chaval que la verdad que no sé cómo es porque tampoco lo he visto, pero que he visto que el año pasado jugó en España, que estuvo cedido en Menorca, en Primera FEB. Tampoco os puedo decir nada más, pero ahí estuvo. Pues es que al final muchos de los partidos... Se comió una paella en Menorca, pero no os puedo decir nada más. No sé si lo apunta bien. Thanos D. Con H al final. Es que al final muchos de los equipos con los que nos cruzamos son equipos que son mucho más similares a la Leboro nuestra que a la CB. Sobre todo en la primera ronda. Hablo de la primera ronda, luego ya empieza a complicarse la cosa y luego ya pues nos apean. Bueno. El año pasado creo que fue contra los mismos que jugamos este año, contra los chipriotas, los de Anortosis. Creo que tuvo muchos minutos Heidelin, que no tuvo casi minutos más que contra Valencia porque le dio a Porfirio. Y destacó. Que no es el jugador que pienses que vaya a destacar. Que luego en la segunda ronda sí que el nivel para mí que mejora bastante. Al final, a ver, pasas de 40 a 16. También es normal. Bueno, esperemos que demos la cara, esperemos ganar. Pues no podemos ir cayendo ya en las competiciones, en esta competición europea ya primeras de cambio. Espero que por lo menos compitamos y este partido sí que lo tenemos que ganar. Y hablamos, si queréis, del próximo partido de ACB contra Río Breogán. Y que, como es ya tradición en este podcast, quien sabe de baloncesto aquí entre nosotros, que es Víctor Arruego, nos ha preparado las palabritas de qué es y qué nos vamos a encontrar en el próximo partido de Liga. Así que, Víctor, dale duro. Pues a ver, Breogán yo creo que es un rival engañoso. Engañoso porque viene, claro, penúltimo en la tabla, perdió un partido, creo que en Lerida perdió 19, el otro día en casa con Valencia de 23, pero es que realmente, o sea, yo creo que el inicio, los 2 primeros partidos que ha tenido Breogán han sido bastante jodidos, o sea, Lleida en su pabellón, ya el año pasado era muy fuerte, ya vimos encima el otro día lo que hizo en el Palau Blaugrana que ganó, con lo cual yo creo que era una derrota previsible. Luego Valencia en casa, pues Valencia donde sea, en casa o fuera, Valencia tiene un nivel ahora mismo que es estratosférico. Y perdieron 90-113. O sea, Breogán mete puntos, metió 90 puntos, pero claro, el problema es atrás. ¿Vale? Ellos tienen jugadores que si tienen el día te inflan a triples. El otro día creo que con Valencia no sé, metieron 15 o 16. Tienen a Artur Kurux, tienen a Francis Alonso, que es un jugador pues que el día que tiene parece Michael Jordan y luego a lo mejor está 5 o 6 partidos que valora negativo. Y luego un americano que Andre Cooks, que parece que va a ser un poco el líder ofensivo del equipo. ¿Vale? Interiormente no creo que ofensivamente nos puedan hacer mucho daño,
tienen a Jordan Sacco, que siempre ha sido un jugador más defensivo que ofensivo. Vamos, atrás es muy duro e intimidador. Y luego sí que tienen un pívot serbio, no recuerdo el nombre, muy, muy grande, ¿vale? Yo los partidos que le he visto, la verdad es que en ataque, como os digo, no es una maravilla. Pero, claro, no deja de ser un pívot grande contra nuestros pivots, que como hablamos siempre, yo el Soriano creo que es 2'8", y Dubir un 2'3". El otro día Tomic pues cogió en el último cuarto 2-3 rebotes ofensivos simplemente por envergadura, ¿vale? Entonces, básicamente yo creo que el problema que nos puede dar Breogán es si tiene el día acertado desde el exterior, porque si enlazan rachas de triples sí que se vienen muy arriba, pero a priori, con la dinámica que tenemos después del partido de Baskonia y la derrota, pero buen juego y buena actitud en Badalona, deberíamos ganar, aunque siempre sin fiarnos de cómo viene Breogán, que va entrenado siempre por Casimiro, que es un entrenador que a mí me parece de los top de España. El gigante que dices es Brankovic, 2'17", ¿no? Correcto. En Lleida no hizo nada. Sí, a ver, yo los partidos, le he visto un poco estos dos partidos y la verdad es que no, efectivamente no es nada, pero atrás por lo menos molesta mucho. Sí. Lo que pasa es que es un poco blandito. Sí, es un poco blandito, pero 2'17", con el brazo estirado, toca el tablero, pero el tablero por arriba. Que son muchos metros. El que toca el tablero en la parte de arriba es el que ha fichado Manresa. No sabes si hay vídeos. Toca, No. o sea, coge con 2 dedos la parte de arriba del tablero. Es una barbaridad. A ver si algún día, lo próximo para la próxima temporada, le vamos a pedir a Reinaldo que suba un par de centímetros nuestro límite, nuestro top. En vez de 2'8", a ver si cogemos un 2'10". A ver, y ahí. Mira, dice Sara, alto como un pino, torpe como el solo. Sí, es verdad. Alex, ¿cómo planteas, qué crees que vamos a plantear para ese partido? Yo me conformo con lo del año pasado, más 58. Ojo, que el año pasado ganamos de más 58 viniendo de Galicia al partido inmediatamente anterior de haber palmado de 50 y tantos. ¿Eh? Ya no me acordaba de ese partido. Es que como fuera de casa era como descansar. Totalmente. Ahora, yo creo que, a ver, ya que somos mejores y estando en casa con el apoyo de la afición, es un partido que a priori debes ganar. Y que es uno de los que tienes que ganar si quieres estar al final donde se supone que quieres estar. Que si ganas partidos como si ganas todos los partidos contra los de abajo, la derrota contra Juventud no te vas a acordar a final de temporada. Yo estoy de acuerdo con Alex. Al final, es que estos partidos tienes que ganarlos si quieres aspirar a una copa o a unos playoffs. Y al final yo creo que es un rival asequible y sobre todo en casa, con el apoyo de la gente y que yo creo que los jugadores se encienden más, que al final los partidos de casa los tenemos que sacar como sean. Y luego intentar sacar los máximos posibles fuera de casa. Si queremos acabar los 8, solamente podemos perder contra los 7 de arriba. Ya está. Y Breogán no va a estar entre los 7. No. Este partido lo tenemos que sacar. ¿Ya está? Así es. Ojo lo que hemos vivido estos años anteriores, que a Alex se le cierra la boca cuando dice creo que somos mejores. Lo ha dicho con miedo, él iba a decir, Sí. hombre, no, sobre el papel somos bastante mejor. Vamos a ver, este año tenemos un equipo, yo creo que es que tenemos un buen equipo, que es que hablamos siempre con miedo del masculino, es que si llevamos 3 temporadas o 4, yo qué sé, desde la pandemia que no hemos levantado. Pues, ¿alguien quiere decir algo, callar para siempre para los chicos? Nada más. 2 victorias. Nada 2 más. victorias. 2 victorias, una derrota y fenomenal. No, esta semana 2 victorias de los chicos. 2 victorias de los chicos, sí, hombre, no me cabe ninguna duda. Esta semana por lo menos no me cabe ninguna duda. Pues nada, damos por finalizado el análisis del Casademont Zaragoza masculino, tanto el partido que hemos tenido como los que van a venir.
Y tiempo ahora para nuestras chicas de Casa de Monzaragoza femenino que jugaron en Leganés, un partido que no fue muy atractivo, pero como decía antes al principio, creo que fue uno de los partidos que no te van a dar una liga, pero que sí que es posible que te la quiten al final de la temporada. Y para hablar también de las chicas, vamos a dar la bienvenida a nuestra querida Mara, a nuestra querida Aldara, para que nos hable de Leganés y de cómo vio ese partido que no fue muy atractivo, pero... A ver, no fue muy atractivo, pero la victoria ahí está. Y al final es de estos típicos partidos que al final somos muy superiores a ellas, es la realidad. Que me parece que no me parece nada mal el equipo leganés, y me parece que tiene un quinteto, sobre todo el quinteto inicial, muy bueno. Y que yo creo que, como dijo Cantero en la rueda de prensa, que tienen que aspirar a algo más que salvarse. No tienen rotación, que al final es donde se ve la diferencia, pero bueno. Y eso, pues yo creo que al final lo que marcó la diferencia fue nuestra segunda unidad, que este año tiene mucho más nivel y que hace que estos partidos malditos como el de la segunda jornada podamos ganarlos. Un poco eso, tampoco mucho más que decir, la verdad. Y segunda jornada que además era nuestra bestia negra. ese Laseu, ese Araski que perdemos todos los años, pues por fin podemos ganar. Y yo creo que eso, un poco la diferencia es esa, que al final pues se va Mariona y tienes recambio, se van otras y tienes recambio, pues eso. Alex, impresiones del partido. Sí que es verdad que, pues, a ver, no fue el partido más entretenido, pero hay una victoria más, 2-0. Y tampoco se puede pedir mucho más, ¿no? No creo que esperáramos tampoco, quiero decir, tampoco te puedes esperar ganar todos los partidos de 50 y que sea una oda del baloncesto. Así que bueno, ni tan mal. Bueno. Hay que jugarlos, aunque seas muy superior, pues oye, mejor ser superior a no serlo. Y además, yo me quedo con una cosa muy positiva del partido de Leganés, y es que ya lo sabíamos, pero hemos visto que somos muy superiores a otros equipos. Sí. Y que con 2 marchas solamente que pusimos, no llegamos a meter la tercera en ningún momento del partido. En cuanto apretamos un poquillo a los 5 minutos de partido, sí, pues ya las habíamos cogido. Que empezamos mal, porque empezamos desconectadas. Luego ya en cuanto nos pusimos no hubo problema. Pero también es verdad que nosotros sabíamos que si es que no tienen rotación, si es que si se lo van a dejar todo en la pista, se lo van a poder dejar todo, pues ¿cuánto? 10, 15, 20 minutos si quieres, y al descanso van a llegar con la lengua afuera ellas. Y nosotras tenemos además un roster ahora tremendo, que además cada jugadora que va a salir al campo va a hacerlo bien. Es que tenemos un equipo ahora tremendamente largo. Bueno, pues es que Leganés es un recién ascendido que ha mantenido una buena parte de su plantilla también, que es verdad que eso tiene lo positivo de que ya tienes el equipo, que ya se conocen, pero que al final pues le falta un puntito, ¿no? Yo, mira, me ha llegado ahora un mensaje aquí con una amenaza. Qué buen partido de Bancolé, ¿no? Sí. Decían por aquí por el chat. Un tal Pablo decía, empezad a echar flores de Bancolé. Bueno, yo, fuera de las bromas, pues ya ha puesto de Spisu porque es su jugador en masculino, ha puesto la de Bancolé. Esos 16 puntos en 17 minutos, es que además es prácticamente no falla. O sea, creo que metió, no me acuerdo si tiró 10 veces de 2 y metió 7 o 7 de 9, una cosa así. En tiros libres prácticamente también el 100%, y encima se la ve dentro del equipo, que parece que una jugadora que viene pues también que desde el nivel de Bancolé, pues siempre con un equipo tan nuevo pues, va a costar que las jugadoras de fuera entren, y hostia, es que ha entrado y no tiene ningún problema en asumir el llevar la carga del equipo. Encima se lleva todas por delante, es alucinante. O sea, yo decía, combatiendo contra 3, 4, cogiendo los rebotes, que decía, pero. A mí me daba la sensación de que estaba jugando contra cadetes de primer año, ¿eh? Total. Sin piedad. Sí. Pues ya habéis visto las imágenes en el U22 de Izan Almansa del Madrid, jugando él solo.
Pues es de ese Ahí estaba. rollo. Total. Bueno, me sorprendió también una cosa de Leganés, es que había mucha gente en el pabellón. No estaba lleno porque además es bastante Sí. grande y tiene una Pusieron doble que grada, 1000 o así. pero había bastante gente y, oye, me gustó. Había bastante gente de Zaragoza también, no sé cuánta gente habría, pues quizá unas 100 personas, 80 por ahí. Me atrevo a decir, igual luego son 150 o 60, no sé, pero yo a ojo, contando piernas y dividiendo entre dos, me sale unas 100, pero había bastante gente. Yo cuando entré al pabellón, es verdad que entramos bastante pronto, pero no había nadie y a falta de 20 minutos no había nadie. Y luego de repente en los 10 últimos minutos empezó a entrar gente y la verdad es que, bueno, también creo que era el primer era el primer Sí, partido de qué la partido. casa y estaban dando a los socios y socias, dando además la camiseta del Claro, club. y es de Aragón. primer partido en casa y es Casa de Mon, que igual el primer partido en casa contra el Cádiz Laseu, con todos los respetos, pues igual no te van 1000 personas al pabellón. Que ya somos un equipo que mueve masas, chaval, que viene la gente a verlo. Pues hombre, en mitad de que el día del Pilar contra Leganés, que es un equipo recién ascendido, haya desplazado Casa de Monzaragoza a 100 personas, más o menos, insisto que no sé qué número habría, pero a unas 100 personas sin haber autobús del club ni nada, que es gente como cualquiera, como yo mismo, que me cogí el coche y me planté en Leganés, pues es que dice mucho. Es que hay una afición tremenda, porque además hinchas Jones, aprovecho para decir que se ha cancelado el último programa. Hablábamos del próximo viaje a Guernica que se acaba hinchas Jones, lo han cancelado finalmente, salvo que finalmente lo recuperen. Hasta donde yo sé, lo han cancelado. Así que si alguien quiere ir a Guernica, bueno, que les escriba por si acaso, pero o no, pero en principio cancelado. Pero bueno, que hinchas Jones no había sacado viaje ni nada, tampoco ni el club. No, creo que estuvo bien. Y lo que hablamos, es un partido que había que ganar, se sacó y ya está. Cancelado, dice Sarika, pues cancelado 100%. Una pena. A mí la única que todavía no se ha enganchado del todo es Aminata, para mí. Estuvo Bueno, mejor, pero no tuvo el mejor partido, Aminata. Yo para no. mí, este último no tuvo el Es mejor que me partido. falta todavía, no sé, creo que tiene mucho más para dar. Y a ver cuando me vuelva Nerea qué tal, pero no está costando. Bueno, Están desenchufadas que... A ver, también es nuevo, que es un joven y al final que no está nunca en la liga, pero no sé, me falta un poco. Mariona, bien, dosificando. Es muy A ver. lista, ¿no? En pista. No es porque esté Marta por aquí en el chat, que algo de familia debe ser. Pero es que Es verdad. es que Mariana, es que mide, es que es la Ricky Rubio del baloncesto femenino. es que mide perfectamente Total. lo que tiene que dosificar. Y que si tiene que meter una marcha más la pone, y si no le quita una marcha. Claro. Y que ruede el equipo, si va a rodar, no hay problema. Es increíble. Bueno, Cantero además lo dijo también en rueda de prensa, como decía ahora Ramón, partido que había que ganar, se gana, uno más en el casillero, un más 21, que no está tampoco, que no, Mariona es ilegal. Por aquí. Sí. Sí, Mariona sabe qué guerras debe librar y las que no, y es que era una pista en la que no había que dar un paso adelante ninguna, que simplemente con el rodillo de Casa de Mon íbamos a superar a Leganés. Leganés, que no le quiero quitar mérito, que tiene un equipo que yo creo que se va a mantener en la liga sin ningún problema y que, oye, ojalá, bueno, estoy haciendo un monólogo, aprovecho para decir que estuvimos además en pista con Irene La Huerta y le hicimos una entrevistita chiquitita que podéis ver en YouTube, súper maja, súper agradable, y le mandamos también desde aquí un abrazo gigante. Así que, bueno, pues ya sabéis que cuando venga por Zaragoza, una trenza de Almudévar le cae de regalito del programa. Cositas para terminar del partido de Leganés. ¿Alguien quiere decir algo? Lo damos todo por finalizado. Realmente es que hay poco que decir. Poco más que decir, la verdad.
Pues vamos al partido. Y el partido es la segunda jornada la segunda jornada de Euroliga contra Reyer Venecia. Este ya no es Leganés. Esto No. es todo, ¿eh? Rival italiano. Aldara, dale. ¿A quién tenemos miedo? A ver, Aparte de a todas, ¿a quién tenemos un poco más de miedo? tiene muy buen equipo y partimos de la base que la primera jornada, si no me equivoco, ganó de 10 a Mersin, que no tiene el equipo que tenía el año pasado, pero tiene muy buen equipo. Estamos hablando de Kukurova. ¿A quién tenemos que tener miedo? Pues uno de sus pilares fundamentales es Stefani Maunga, que si alguien no lo recuerda, ex de Valencia Basket, pues jugadoraza donde las haya. Y luego también tienen muy buenas jugadoras de la selección italiana como Santucci, Vila y alguna más creo que también. Y también tienen a Ivana Jokic, que jugó el año pasado en la NBA con Leo Fievich en las New York Liberty. Y ha estado también en otros equipos como Skio y la Virtus, creo. Y a Cubas, que sonó el año pasado para venir a Zaragoza. O sea, es que tienen muy buen equipo. Se les fue Courier, es lo único así. La jugadora esta que tenían, que era enorme, una jugadoraza, que el año pasado nos hizo un reto. Pero va a estar complicado. Pero bueno, en casa yo confío. Alex. Pues poco más que decir. Ojalá en casa se pueda sacar. No sé qué decir. Alex, Es que es un grupo. actitud. Vamos a ganar. Es que Vamos a ganar el partido. Hay que ganar a todas. vamos a ganar los Llegar a la final. Ya está hecho, vamos a ganar los otros 5 y ya está. Claro, ya está. Y luego llegar a la Final Six, jugaremos la final y la final, ahí sí que ya podemos decir, hostia, Jefe Nervache tiene buen equipo, o es que Praga tiene buen equipo. Nos tenemos mejor equipo, ¿ya está? Esta es la actitud, Alex. Lee el mensaje, esta es la actitud. Eso. Efectivamente, jugamos en el Felipe. Suerte, que vengan. Eso es. El año pasado se les ganó en el Felipe, ¿no? Hombre, sí, ese partido que perdíamos de 29-29 y lo cambiamos de un minuto para otro. Sí. Bueno, y allí también se ganó. sí, también ganamos. Pero Sí, les que ganamos los dos el año pasado. Que por eso En el no es Felipe todo es posible. Sí. Y mantener nivel, veis que puede ser fácil mantener el nivel. Ojo que el nivel del que venimos en Euroliga, complicado, ¿eh? Pero bueno. Complicado. Pero bueno, al final has jugado contra un Leganés este fin de semana. Se supone que has guardado fuerzas para poder jugar este partido el jueves, ¿no? Entonces, espero lo mejor de todas. Ramón se ríe. No sé me hace gracia lo de venimos de Leganés porque es que es la típica que luego. Pero Ya, en algún momento, a ver, hay que ser realistas y saber que en algún momento tiene que haber un valle. O sea, no puede ser que vayas todo el rato en pico porque al cielo no vas a llegar. Entonces, ¿qué preferimos? Bueno, yo prefiero ganarlo todo, Carlos, yo tengo la actitud ahí a tope. Pero no sé si prefiero ganar aquí a Venecia en casa y palmar uno de liga regular sin ningún problema. Ganar en Venecia y que luego allí palmemos de menos de lo que hemos ganado aquí. Pues en Europa habrá que palmar. Y contra Mersin no va a ser este año, porque vamos a ganar los dos. Entonces, claro, no sé, en algún momento habrá que perder. A mí lo único que me da un poco así de reparo de este Venecia, que obviamente pues está con jugadorazas, es que o no tienen muy pocas jugadoras de estas que usan en Europa muchos equipos, que las tienen para jugar la liga de casa y ya está. Con lo cual es que, claro, ahora iban diciendo nombres por aquí, pues Pablo y Sarika, que dominan de baloncesto femenino, y claro, es que cualquiera te puede hacer un roto, con lo cual es ver cómo está nuestra segunda unidad, ver cómo está Aminata, yo qué sé, yo espero ganar y creo que se va a ganar, en casa seguro. Sí. Bueno, Mersin decía no, habla, Carlos. una cosa que quiero, que es que siempre que hablamos de Mersin me viene a la cabeza por la razón que sea y le mandamos un abrazo gigante a nuestra querida amiga Marina Mabrey, que desde aquí sabes que eres muy querida en Zaragoza. Así que ya está, podemos seguir. Es que y saludos que no me puedo guardar. Y son las 10:20, Marina.
A dormir. En fin. Se ha unido a la lista de jugadoras con Zawi. Jugadoras odiadas por Zaragoza. Hay dos que han pasado a la historia del baloncesto en Aragonés. Total. Más cositas. Damos por finalizado Casa de Mon Zaragoza. Bueno, Faltará- podemos hablar de Guernica, ¿no? También. Falta Sí, bueno, sí, Guernica. damos por finalizado Casa de Mon Zaragoza, quiero decir, en En Euroliga. Europa. Efectivamente, en Europa. Porque el próximo partido de Liga, que es contra Guernica, ahora decía Ramón, yo daría por ganar en Venecia y perder en Liga. Tío, es que es otra vez perder en el País Vasco, ¿eh? Ya. No. Estos dos partidos sí que ganarlo. Luego el siguiente ya veremos. El siguiente de Liga ya veremos contra quién Yo perdemos. estoy de acuerdo. Pero es que hay que ganar alguna vez en el País Vasco. Es que es nuestra bestia negra. Todo Euskal Herria es nuestra bestia negra. ¿Sabes? Es que no pasábamos de... El año pasado no pasamos de Pamplona. Sí. Bueno, a ver, yo qué sé, este Guernica es que además es un Guernica que por ahora es el Guernica de los partidos ajustados. Entonces, yo qué sé, creo que ganó a Estudiantes y perdió el derbi. Sí. ¿Sí, no? Sí. Pues es que... ¿Yo qué te voy a decir, Carlos? Pues ojalá ganemos también y no ganemos ajustados. Que ganemos como contra Leganés, todos, no puede ser, pero es que yo estoy en esa de que en algún momento tiene que bajar y yo prefiero que el bajón se dé contra Guernica ahora en la jornada 3 que en la jornada 15 y empezamos a perder 5 partidos seguidos. No sé. Guernica, Si no me equivoco, Salvadores el otro día no jugó. No sé si es desconocimiento total, ¿eh? No sé si es lesión o no lo sé. Pero el otro día no jugó y es una de las piezas muy importantes de Guernica. Sí, pero Guernica al final es otro equipo. Es verdad que tiene dos escalones por encima de Leganés, evidentemente. Pero bueno, es un rival que a priori pues es que se nos da muy mal el País Vasco. Por cierto, Guernica, que anunció hace un par de semanas que se negaba a jugar contra los equipos israelíes en Eurocup. Sí. Es el único, hasta donde sé, creo que es el único equipo español que bueno, la verdad que en Eurocup había, en su grupo creo que había uno, y en Euroliga creo que no hay ninguno, en el femenino. Las dos competiciones que no hay ningún equipo de allí son la Europe Cup y la Euroliga femenina. Las dos que jugamos nosotros. Sí, no tiene nada mal equipo, Guernica este año. A ver, no tiene mal equipo, y si vemos jugadora por jugadora no tiene mal equipo. No, o sea, no, nos va a dar guerra y es uno de esos partidos que podemos perder. Totalmente. Y que ahí sí que no nos va a valer con ir en segunda. Ahí vamos a tener que pelearlo y más allá en su campo, porque es un campo duro. Y vamos a venir de jugar este miércoles un partido que Venecia nos va a exigir mucho. Por aquí ponen que para ellos es equipo de Copa perfectamente. Veremos. Pero sí, tienen buenas jugadoras, ¿eh? Sí, es verdad que no han terminado de encajar, lo decía Sara ahora también en el chat, que no han terminado de encajar. Y es verdad que es la jornada 3 y que nosotras quizá llegamos más fuertes, tenemos mejor plantilla sobre el papel y además llegamos un poco más fuertes, pero es un equipo Guernica, yo lo veo arriba, ¿eh? O sea, yo lo veo en Copa y yo lo veo en playoff. Tienen buenas bases españolas, tienen a Olaeta, a Castedo, que a mí Castedo me gusta un montón, que si no me parecía que hacía muy buen trabajo. Y luego tienen a Jankovic, a Besoir y a Brown, creo que también, que tienen buenas jugadoras. Ramón, ¿algo que comentar? ¿Crees que el Felipe va a ser factor decisivo en el partido de Euroliga y que vamos a llevar a gente al final a Guernica? Yo creo que irá gente a Guernica porque los que se habían animado de hinchas, yo creo que si se han montado el bus es porque ellos querían ir también, y si no que lo ponga por aquí Sarika, pero ellos querrían ir y alguno de esos que querían ir
acabará yendo, que al final es Euskadi, que es relativamente cerca. El Felipe es decisivo siempre en Europa y en liga regular cuando nos toque jugar en liga regular. Y por lo demás, yo confío en las 2 victorias. Decíamos antes 2 victorias del masculino, decía Rogo, 2 victorias del femenino también. Sí, Hombre, total. A celebrar esos 200 partidos de cantero, pues el 201 y el 202 victoria. Dice por aquí Sara que algún coche va, pero con poca gente. Yo es que, mira que me gusta, además irme por ahí arriba. Joder, aprovechas el fin de semana, pero este fin de semana imposible movernos de aquí. Pero sí, es un viaje. El de Guernica es un viaje chulo, ¿eh? Es un viaje que está guay. yo nunca he estado. Insistirle al Lara que se anima. Aldara, no estuviste en Leganés. Ya, Debes, es que de al día momento del Pilar tienes había un que estar en desplazamiento. Zaragoza. Ya, pero el sábado que viene, el domingo que viene en los Pilares, nos debes un desplazamiento, yo ahí lo dejo caer. Ya, pero si Yo tuviera sé de coche una que si hablas con ella un poco igual le tiras, ¿eh? y yo me sé de otro que también. A mí me cuesta poco. A mí me cuesta poco coger el coche, la verdad. ¿Para qué Nos no? liamos fácil. Además es el domingo y los Sí. chicos juegan aquí el sábado. El sábado por la noche. Por la noche, es que Podemos coger el coche, salimos del pabellón. Y nos vamos, ¿no? Pues ya está. Pues venga. Mira, Laura dice por aquí que ellas van. Sí. Mira, Claro. qué bien. dice Sara que se come bien el año pasado, cuando Guernica yo estuve con el viaje de hinchas. La comida, yo creo que no me han puesto tanta comida en mi vida. Fue increíble. Pues tienes que volver para repetirlo. A ver si era solo ese garito o es más. Si Yo en pudiera San Sebastián sí que he estado, pero en Guernica no. El de San Sebastián. Es viaje reglamentario. Ese es viaje siempre. reglamentario. Hay varios que son reglamentarios y ese es uno de los que si no vas te habría que quitar el abono. Total. Pero el de Guernica también. Y lo que dice, sale, se come de escándalo por allí, Seguro. en cualquier sitio además. Y chicos, es que por aquí dice María Jesús, este fin de no, si no muero. Bueno, todo es hablarlo. Todo es hablarlo. Negociamos. Ya hablaremos, ya negociaremos. Bueno, pues creo que es momento ya de despedir baloncesto de élite, baloncesto de Casa de Monzaragoza, tanto masculino como femenino. Y momento también de dar paso a nuestra sección, que ya, como sabéis, es una historia de este podcast. Y pues eso, a ver nuestro repaso semanal con Alex y con Pablo de lo que más ruido ha hecho en internet. Así que los mejores tweets, ahí está. En cuando suena la red. Muy buenas a todos y bienvenidos a este quinto programa de Desde 675 Podcast. Bienvenidos a esta sección, como suena la red, en la que, como ya sabéis, repasamos los mejores momentos en las redes sociales de todo el fin de semana. Y hoy, como ya muchos podréis haber adivinado con mi sudadera, estamos nada más y nada menos que en este pabellón siglo XXI, como podéis ver aquí detrás mío, en el partido inicial de la Liga Sub-22, la Liga U, en el que el Casa de Monzaragoza de Jorge Serna se enfrenta al Joventut de Badalona. Esta semana, a partir de hoy, que es viernes, tenemos además 2 partidos de Casa de Monzaragoza, tanto masculino como femenino, ambos fuera de casa. Las chicas contra Leganés y los chicos también contra Joventut. Y tenemos los estrenos en casa de tanto CBZ como Peñas Huesca, ante Molina Basket y San Antonio respectivamente. Así que bueno, bienvenidos a esta sección y allá vamos con los mejores momentos de la semana en las redes sociales. Empezamos la sección con el tuit de Barks Latam, la cuenta fan de las Golden State Valkyries, quien al ir a ver el partido de Casa de Monzaragoza, probablemente para ver a Carla Leite, alucinó otra vez con el nivel mostrado por Elena Puello en otro gran partido de la Balear. Y seguimos con esta anotación, nunca mejor dicho, de Sergio sobre Eric Stevenson, tras la masterclass de anotación del escolta estadounidense en el Olympique de Badalona. Partido en el que ya se comienza a dar a conocer en la ACB y en el que ya nos ha empezado a mostrar el motivo por el cual se le ha fichado para este año. Ese tercer tuit de hoy podría estar o no en la sección, ya que, bueno, amante del básquet, es un conocido tuitero de Murcia, y tras la victoria de los suyos en Girona, tanto él como algún otro fan del UCAM estuvo en Badalona animando a Casa de Monzaragoza en el partido frente a Joventut. Y bueno, parece que el chaval se calentó de más y nos dejó esta joya tras el partido.
El penúltimo tuit va por la misma línea, ya que, pese a no tener la mejor calidad de imagen, en este vídeo aparecen el autor del post anterior junto a Diego, quien nos escribe precisamente ese tuit. Además, prácticamente a su lado, vemos a Víctor Arrego, quien fue el aficionado presente por parte del podcast en Badalona. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos este tuit de Alejandro con un vídeo de una sucesión de jugadas muy interesantes de nuestro CBZ, en la que fue la primera victoria de la temporada frente a Molina Basket en su estreno en el pabellón siglo XXI en la segunda FEB. Y eso es todo por hoy. Volveremos la semana que viene con más contenido que nos hayáis dejado en redes sociales y que ojalá sea mejor con todos los partidos que se nos vienen por delante esta semana. Espero que compartáis mi opinión y que nos dejéis joyas como las que ya hemos visto para que podáis aparecer la semana que viene en la sección. ¡Adiós! Y despedimos al Dara y daremos la bienvenida ahora a Mateo y a David, a números de David, que muy buenas. Ramón, te incorporas por aquí si quieres también. Víctor, Alex, ¿qué tal? Hablamos de los equipos de segunda FEB, de LEP Oro, que por victorias vamos contando los partidos. Primer partido que ganan ambos equipos. Bueno, ya tocaba, así que hacemos repasito por los partidos. Empezamos, Mateo, contigo y con Huesca. Perfecto, Carlos. Sí, bueno, yo por lo que mi parte respecta vengo pletórico por la gran victoria que hemos cosechado este sábado. La verdad es que, bueno, lo que es Ibiza, ya como comenté el otro día en el podcast, es uno de los grandes favoritos al ascenso, tienen un gran equipo. De hecho, estas 2 últimas temporadas han estado a tiro de piedra de conseguir ascender. Y la verdad es que incluso eso sumado, pues un poco con los problemas que habíamos estado llevando nosotros, tanto pues en este inicio de liga como también con la llegada de jugadores, lesiones y bueno, pues circunstancias que se dan en este tipo de equipos a principio de temporada, pues podía parecer que iba a ser un partido complicado de ganar, ¿no? Pero como ya dije el otro día también en el podcast, yo tenía confianza y la verdad es que el equipo pues la devolvió totalmente porque hicieron un partido espectacular. Bien es cierto que Ibiza salió muy fuerte, la verdad es que se notó muchísimo la intensidad y el poderío físico que tienen como equipo, es un equipo muy peligroso, pero nosotros nos supimos dar la vuelta perfectamente en la segunda parte, ¿eh? De hecho, hay un momento que en el tercer cuarto finales clavamos un parcial de 19-0, que ese es el que nos permite, bueno, ya no solo remontar, sino incluso ponernos por encima. Y luego a mí lo que me gustaría destacar de todo pues es el ambiente, pues un poco el espíritu guerrero que tiene este equipo, que se pudo ver el primer día de pretemporada contra CBZ, pese a que pues bueno, un partido un poco de inicio, ¿no? Pero que supieron en la segunda parte dar un puntito de más para llegar. Y en este partido se vio claramente. Luego también para lo que es, bueno, en cuanto a nuestra aportación de jugadores, sobre todo Héctor Figueroa, otra vez ha sido un poco el principal faro ofensivo, 18 puntos. Pero bueno, también fue un partido para destacar, que hablamos en los otros programas de Jakob Fritz, que pese a que acabó expulsado por una doble técnica, pues tuvo bastantes buenos minutos en sus inicios. Y bueno, yo por eso, por acabar, pues eso, destacar que es una victoria, la verdad, de muchísimo mérito, por cómo llegaba el equipo, por el rival al que te enfrentas y porque, pues bueno, es una de esas victorias para ir construyendo claramente a lo largo de la liga. Sí, es de destacar lo que decía Mateo, creo que son más de 5 jugadores con una valoración de dobles dígitos, que hasta ahora pues veíamos eso a Figueroa, Corraliza, el regreso de Rubin de Celis también con ese 15 de valoración, que venía de haber estado tocado en el hombro, y poco a poco, pues, oye, cuando se van juntando los puntos, pues van saliendo las cosas también. Sí. Por aquí, valoración, jugadores destacados. Pues mira, por parte del Peña, sobre todo Héctor, Corraliza, que bueno, están siendo un poco los 2 faros principales del equipo en este inicio de temporada, donde, bueno, equipos de Le Plata, todos los de baloncesto, pero
conforme subes de nivel, pues tienes un poquito más claras tus referencias. Aquí estamos buscando un poco las nuestras y de momento pues ellos están siendo claramente. Luego también Jaden Wells estuvo bien, que firma el segundo partido consecutivo en dobles dígitos de anotación. Esta vez no anotó de 3, pero fue efectivo en el tiro de 2, 12 puntitos. Y luego pues bueno, un juego bastante coral, ¿no? Los 9 puntos de Guillem Vázquez, 8 de Rubín de Celis. Y incluso también, pues como habíamos dicho, Jakob Fritz con 9 complementaron un poco los números del equipo, pero bueno, el juego fue bastante coral. Una remontada con parcial de 19-0 no se remonta de otra manera que con un juego coral. Sí, porque el final del primer cuarto, si no recuerdo mal, era un 18-30, ¿no? Con Sí. un ritmo de anotación escandaloso de Ibiza. Sí, un poco lo que decía, que es que al fin y al cabo pues Ibiza es un equipo que tiene jugadores importantes, que han pasado incluso en ligas más arriba, y bueno, pues ellos empezarán muy fuertes, era de plantear, pues nosotros también pues venimos con bajas, problemas físicos estos días, entonces yo si hubiera sido el entrenador de Ibiza también hubiera intentado tener un arranque muy fuerte del partido, de hecho intentar romperlo un poquito, pero pese a que se fueron 18-30, que 30 son muchos puntos también a final del primer cuarto, luego supimos, la verdad, mantenernos, segundo cuarto más sólido y ya luego lo que es nuestra remontada en la que nos volvemos a poner allí es ya más a finales del tercer cuarto. Sí, bueno, un segundo cuarto que acabó creo con 23-19 de parcial y ya 26-21 que allá rompe de nuevo el partido y ya deja encaminado ese +7, creo que acabó el último cuarto ya con la victoria que además el Palacio de los Deportes estaba esperándola como agua de mayo porque solamente había visto ganar, es verdad que los partidos anteriores, ¿no? Que no era de pretemporada porque la Copa España no es pretemporada, pero bueno, que la verdad se empieza a jugar ahora. Y es importante además lo que decías, ¿no? El empezar a ganar contra estos rivales que van a ser rivales directos, que van a estar arriba. Es que Ibiza ha acariciado ya la Leporo y este año estoy seguro de que va a volver a estar ahí arriba. Y si queremos pelear, tenemos que superar a estos equipos. Sí, la verdad es que bueno, Ibiza pues es un poco lo que comentabas, es un equipo que está claramente pensado para estar arriba, yo creo de hecho que lo estará, y estas victorias ya no solo a nivel numérico o incluso de venir de perder un partido, sino que siempre ganar un equipo de los que pues a ojos de todos están preparados para estar arriba, sube la moral del equipo y además la manera de la que lo hicimos me parece que habla bastante bien de lo que pretende buscar Rafa Sanz, ¿no? Un equipo muy correoso, que no de los partidos por perdidos hasta el último segundo y que sobre todo a los otros equipos les cueste mucho, que tengan que meter mucho ritmo en el partido para ganarnos porque sabemos mantener un buen ritmo, sabemos correr y bueno, yo creo que eso es lo que buscamos. Entonces de aquí a final de temporada pues eso es un poquito lo que en la línea en la que tiene que trabajar el Peñas. David. Aupa Peñas también, ¿no? Hombre, claro, aparte lo comentamos la semana pasada, que se enfrentaba el equipo peñista a uno de los claros candidatos al ascenso. O sea, de hecho, yo lo veo junto con Giria, el sorprendente Gandía y por supuesto, Peñas. Me parecen los tres, por las plantillas que yo puedo conocer, me parecen los tres favoritos. O sea, victoria muy, muy, muy importante. Aparte, el Peñas tiene el con los equipos baleares. El año pasado se escapó precisamente el ascenso al final contra otro equipo de Palma, por lo tanto, había ganas de ganar un equipo balear. Sí, había ganas de ganar y sobre todo de dejar buenas sensaciones también, no solamente la victoria, sino de dejar buenas sensaciones y de dar un puñetazo encima de la mesa. Que falta hacía, es verdad que el partido anterior no fue precisamente el mejor, también es verdad que era otro rival importante, ¿no? Pero también el calendario ha querido que el Peñas tenga dos rivales directos en las dos primeras jornadas de liga, pero bueno, empieza la senda, ¿no? De las victorias, a ver si no se acaba. Alguno tocará, que caiga, pero bueno, estos partidos son de los que suben la moral y que no valen solo un punto, estos partidos valen doble. La sonrisa de Mateo. Una duda personal. ¿Este Sant'Antoni es el que es director deportivo, el pequeño de los Grimao? Sí.
Vale, Sí, es él, Jordi Grimau. vale. O mítico. Sí. Tiempo para, si queréis hacer un resumen también de CBZ, victoria 77-72 contra Ciudad Molina Basket. ¿Quién arranca? Yo estuve allí y Víctor, no, yo no estaba en un partido del CBZ, joder, desde ACB, no te digo más, me dio recuerdos, vamos, nostálgicos. Yo, vamos, recuerdo que el último partido que estuve viendo al CBZ en directo fue un CBZ Estudiantes, bueno, lo que era entonces Amway Zaragoza, en el último playoff que disputó el Rojillo, y vamos, me dio mucha nostalgia. Un poco, lo cuento así un poco como anécdota porque hacía muchísimo tiempo que no veía al equipo rojillo. Como al final el nacimiento de Básquet Zaragoza 2002 pues eclipsó el baloncesto de la ciudad. Nada, eso era por dar una introducción a Víctor. Pues la verdad es que yo no pude ir porque mi fin de semana ya no da para más, pero sí que, como dice David, o sea, el que viviese esos años de CBZ en ACB, pues ahora, claro, tiene que ser un momento un poco, o sea, como sensaciones que no sabes muy bien cómo definirlas, que vuelves a ver al club de toda la vida de Zaragoza, intentando volver bueno, no sé si a donde estuvo, pero por lo menos poquito a poquito ir escalando niveles. A ver, era importante que CBZ sacara ya una primera victoria, solo íbamos 2 jornadas, pero bueno, recién ascendido, con tanta esa que empieza a sacar victorias, sabemos que el trabajo del entrenador es mucho más fácil para entre semana luego, ¿vale? En partido a destacar, sobre todo, Daniel Hall. O sea, Daniel Hall yo lo he visto, o sea, yo lo he visto en tercera FEP, es un jugador que me ha encantado siempre. Fíjate que es un base que le falta amenaza exterior, pero que es un jugador súper potente y a pesar de que los rivales saben que no tiene amenaza de tres, no lo dejan penetrar, pero él rompe para adentro y acabó creo con 25 puntos. Me parece un base extraordinario. Y me alegro saber que pese al no muy buen partido de Jonathan Zhao, el equipo se repuso, porque yo esperaba sinceramente pues que Jonathan Zhao era como la piedra angular del proyecto de CBZ, por donde pasaran muchos balones a nivel ofensivo, y saber que en un día malo de él el equipo es capaz de ganar es una muy buena noticia para ellos también. No sé, ¿queréis comentar alguna cosilla más o pasamos a un análisis de los próximos rivales? Yo quería hablar también del partido de Daniel Hall, que es que me pareció una barbaridad. O sea, ya no solo los 25 puntos que se marca el tío, sino es que encima es que todo pasó por él. O sea, he visto antes 11 faltas recibidas. Sí. Es que es un jugador que va fuertísimo para adentro, pero muy fuerte. Sí, sí. Y luego, a ver, y sobre todo darle mérito a la victoria, ¿no? Porque al fin y al cabo, es verdad que la semana pasada era en una cancha como Giria, que yo creo que es uno de los equipos candidatos al ascenso, pero claro, era importante ganar contra un equipo que a priori y en teoría, que luego a lo mejor sorprende, y yo, con todo el respeto, pues un equipo que va a estar abajo, como es el equipo murciano de Molina, ¿no? Al fin y al cabo, aparte de CBZ le faltaba también Guille en Colón, se cargó el equipo muy rápido de faltas en el juego interior, o sea, yo creo que victoria de mérito tenía que ser sufrida porque es la primera en la historia del equipo en segunda C, por lo tanto, yo creo que es victoria importante por lo que significaba y sobre todo para que no entre los nervios y que el equipo compita, que tiene un equipo para estar, vamos, en mitad tabla sobradamente en segunda C. Bueno, esto va poniendo las cartas en la mesa tanto para CBZ como para Huesca, que van encajando todos los jugadores, especialmente Huesca, que ha terminado con el pívot, que si encaja, que no encaja, y que el muchacho lleva 4 entrenamientos también, o 5, es que tampoco lleva más tiempo. Entonces, hasta que se coge un poco rodaje, es verdad que CBZ tenía el equipo completo antes, aunque le faltó también John Zhao los primeros partidos por esa lesión. Pero yo creo que aquí Huesca ha sufrido más esa falta, ¿no? Sobre todo el pívot, que al final en estas categorías el pívot es la piedra angular, ¿no? del equipo. Bueno, pues si queréis pasamos a ver un poquito el próximo partido, CBZ en Gandía y Huesca en Albacete. Estaba a punto de convencer a mi mujer para irnos a Albacete para ver al Huesca, pero creo que no la voy a convencer.
Así que me voy a quedar por ahí. Porque, bueno, me apetecía ver ese partido. Contra los líderes. Me apetecía un montón ver ese partido, pero no voy a poder verlo en directo. Así que lo tendré que ver en diferido. Sí, sí. ¿Cómo veis esos partidos? Tanto uno como el otro. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo, por parte del Peña respecta, el Albacete Basket es un equipo duro, la verdad, es una pista Albacete de estas típicas que se dicen ratonera, ¿no? Un poco ese estilo. Albacete es un equipo que estuvo hace unos añitos en Leboro, bajaron también. Desde ese momento no han llegado otra vez de nuevo quizás a esas cotas o a esos objetivos, pero sin embargo tienen un equipo competitivo, jugadores que llevan varios años en la Le Plata, como digo, plantearon un partido duro y pese a que es un equipo que yo no le veo excesivas aspiraciones ya de cara hacia arriba, también me parece que es un equipo que, bueno, pues fácilmente podría luchar un playoff y de hecho de tocarte en playoff podría ser un equipo, como decimos, sobre todo rocoso. Digo, tipo que puedes acabar ganándole, pero que te va a poner en aprietos. Entonces, es un poquito lo que comentaría de Albacete. No es el rival más sencillo de la categoría, aunque comparado con lo que es Ibiza, sí que hablamos ya de un puntito menos. Yo Ojo, ese pabellón del parque, Ese pabellón del parque, quienes no habéis estado en ese pabellón no sabéis lo que es eso. Así de cerca se ponen, así de cerca están de la grada de la afición. No están así de cerca, pero es que... Están por aquí, no sé si se ve el ratón aquí dentro, hay gente, lo mejor es las gradas de arriba. Sí, Yo recuerdo haber ido en Plata y en Le Plata, hijo, es como un colegio antiguo. Yo he estado varias veces. Es un lugar curioso. De hecho, el fin de semana pasado estuvimos en Albacete porque teníamos un evento familiar, mucha parte de mi familia, de la familia de mis mujeres de Albacete, por eso me apetecía ir a Albacete. Pues es que estuvimos el fin de semana pasado y ahora mi mujer dice que otro viaje de 5 horas o 4 y media que no se mete, pero me apetecía. Y es que lo de las navajas ya vinimos la semana pasada, Sara, no podemos ir otra vez, no le he podido convencer, pero es un pabellón complicado porque es que además se escucha todo, es de madera. Entonces, cualquier grito se oye desde la pista. Y es verdad que no se llena, ni mucho menos que de todas formas, Carlos, tu mujer se tiene que estar volviendo loca. O sea, en 10 minutos te he escuchado proponerle el plan de este fin de semana de ir a Guernica y de ir a Albacete. Ojo, Bueno, y estuvieron el fin del Albacete y acabaron en Leganés. O sea, imagínate. La convencí, no sé en qué momento, porque fuimos a Albacete que teníamos una boda, teníamos una boda en Albacete, entonces fuimos a Albacete y estando en Albacete le dije, cariño, ya que vamos a Zaragoza, ¿por qué no vamos por Leganés? Y la convencí. Así que bueno, a mí Albacete o Guernica, cualquiera de los dos me parece bien. Los Miguelitos de la Roda también son un escándalo, Por cierto. ¿Qué 2 partidos ha ganado Albacete? Albacete sé que ganó a Getafe y la semana pasada ¿a quién ganó? Porque veo que tiene 2-0. ¿O quién ganó Albacete? Esta semana... espera, lo miro por aquí. No recuerdo contra quién. Yo pensaba que tenía una salida difícil, pero es que no recuerdo ahora quién salía. Mataró y Bisbal. No. Jornada 1 de Bisbal. Mataró y Bisbal son dos de los equipos que van 0-2, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Nada, No eran... El Peñas gana allí en Albacete, seguro. Sí, a mí no me cabe duda. Son 2 partidos seguidos contra Albacete, ¿no? Jugar en el pabellón del parque es jugar en casa. Es verdad que no va mucha gente, No sé si de Huesca, sospecho que no irá nadie, muy poca, pero es verdad que en Albacete tampoco hay una afición tremenda. Hay gente que va, pero tampoco es una cosa... El básquet no mueve demasiada gente. Y CBZ, ¿qué me contáis del rival de CBZ, Gandía? ¿Cómo lo veis? Muy complicado. Bueno, ganó, esta semana he visto que ganó de 20 en Castellón, unos equipos también a priori para luchar, no sé, poco sé decir. No es el Gandía que compartió categoría en su momento en Leboro con CAI Zaragoza. O sea, imagino que sea un club nuevo, un club hecho hace poco, pero vamos, no sé que va a liderar. Pues este es el resumen del partido, de los partidos de esta jornada y lo que va a venir en la próxima jornada lo comentaremos en el próximo programa, ya veremos, esperamos que con otras 2 victorias más
que se sumen a los casilleros de los dos equipos. Y aunque sea muy rápido y un poquito por encima, que llevamos, bueno, tenemos un poquito de tiempo, pero tampoco demasiado, llevamos ya 1:20 de programa, partidos de tercera FEP que enfrentaban, la casualidad quiso que los dos grupos, tanto el CA como el CB, enfrentaron a los equipos aragoneses, al Finden, que cae 81-86 contra Barbastro, que Barbastro se lleva por delante al Finden. Este equipo a mí no deja de sorprenderme. Y la Muela 71, que se lleva a cuarto por delante, campeón además de la Copa Aragón, que no arranca muy bien la temporada. ¿Qué me contáis? Ramón, ¿empiezas tú? Sí, claro. Empezamos por, si quieres, por la Muela al Cuarte, que estuvimos allí. La verdad es que por parte del Cuarte yo lo que sí que vi es que la plantilla quizás sea excesivamente corta para afrontar toda la temporada. Es verdad que estamos empezando y tal. Supongo que el lío que ha habido de banquillos que contamos la semana pasada pues también afecta. Pero, hostia, yo vi a un La Muela muy serio. Y es una Muela que le faltan jugadores, que están esperando algún extracomunitario más. Tienen un jugador que todavía no ha podido jugar, Mills, y no le perdieron la cara al partido. Empezaron yendo por debajo, a base de triples y también jugando por dentro. No le perdieron la cara al partido y confiaron durante los 40 minutos que se lo podían llevar, que en cualquier otro momento, recién ascendido, primer partido en casa, te puedes cagar encima. Porque hay un momento en que se van, no creo si van de 6 cuartos, se va de 7 o llegan a ir incluso de 10. Y bueno, pues en ese momento estrenas categoría, muchos jugadores que sí, que han jugado en tercera, pero estás en casa, tal. Pues bueno, no le perdieron la cara. A mí me gustó mucho La Muela, que ya dijimos antes de empezar la temporada que podía ser un equipo que nos sorprendiera, no para entrar en playoff, pero que nos sorprendiera en los resultados. Y Cuarte, pues que se tiene que apretar los pantalones y ponerse a currar, porque esta semana que viene juegan en casa y no se pueden permitir sumar 2 derrotas consecutivas, porque además juegan contra el Prat. O sea que eso... Sí, a ver, Cuarte ha empezado, bueno, ha tenido la movida que conocemos ya de que Robert dejó de ser el entrenador, bueno, tanto él como su cuerpo técnico. Aparte de eso, se le une que tiene 4 bajas, 2 de ellas no deben de ser de 2-3 semanas solos, serán un poquito más largas. Entonces, claro, sí que es verdad que se les ha quedado la plantilla un poquito corta. A priori parece ser que Mayoral va a coger el equipo ya, bueno, lo ha cogido y lo va a mantener hasta final de temporada, ¿vale? De momento, Jesús Mayoral va a ser el entrenador. Y en cuanto al partido, pues, a ver, yo la semana antes del partido hablé con la directiva de La Muela y ellos tenían mucha confianza en que en casa iban a sacar la victoria. Porque, a ver, yo el año pasado no vi ningún partido del Nacional ellos allí, pero vamos, la gente de La Muela como que sí que debe estar muy apoyando al equipo, son muy animosos, no es muy grande, pero se llena. Entonces él estaba muy confiado de que iban a sacar el primer partido en casa. Y la verdad es que, como dice Ramón, hubo un momento de partido que parece que Cuarte se iba a ir, pero La Muela siguió confiando y siguió haciendo las cosas y creyendo en lo que estaba haciendo, porque tampoco cambia mucho el plan de partido, pero ellos siguieron confiando en cómo estaban jugando desde el principio del partido y al final, pues la verdad es que lo sacaron. Sorpresa, pues a ver, con las bajas que tenía Cuarte tampoco lo catalogaría como sorpresa, pero bueno, sí que es verdad que un equipo recién ascendido, que hace 2-3 semanas en la final de la Copa Aragón, que fue la final Cuarte-La Muela, Cuarte ganó muy bien ganado el partido, ganó de 20, creo recordar la final, pues tiene un meritazo tremendo para el equipo de La Muela. Y Cuarte, pues, como dice Ramón, tiene un partido ahora duro, como es el Prat, y me imagino que estará intentando recomponer todo para ver cómo puede afrontar este partido, a ver si puede recuperar algún jugador, ¿vale? Y sobre todo, bueno, que al final, claro, lleva toda la temporada con un entrenador, ahora han cambiado de entrenador, pues algunas cositas nuevas les irán entrando, a ver cómo se recompone. Sí, y por el otro lado, en el Alfindén Barbastro, es verdad que el marcador es engañoso porque vemos un 81-86, pero ahora me he descargado la estadística al final del tercer cuarto. Al tercer cuarto el marcador era 55-71 para el Barbastro.
No le dio tiempo al Finden, supongo, en el último cuarto a remontar. Y por destacar jugadores, bueno, por parte de Barbastro, el 5 Idom con 13 puntos y un 9 de valoración, Chechu Malo con 15 puntos, 11 rebotes, un 23 de valoración. Y luego está por aquí abajo Sartor y Guillet también con 8 y 10 de valoración, no 17 de valoración. Bueno, sin haber visto el partido, obviamente, porque se jugaba prácticamente a la vez que el de la Muela, entiendo que un Barbastro mucho más constante durante todo el partido. Al final los parciales son 22-29, 14-22, 19-20 y en el último cuarto 26-15 para el Finden. Barbastro recién ascendido también y que va haciendo cositas y las va haciendo bien, ¿eh? Sí. Yo creo que, a ver si decíamos que ojalá salva en la categoría y que tiene equipo para poder hacerlo. Es complicado porque la Liga EVA es una liga farragosa. Pero oye, vamos a ver si consiguen salvarla, que bueno, merecido estar ahí. Y, bueno, tener a otro equipo extenso por ahí, aunque sea Liga EVA, pues bueno, siempre está bien. Nos vamos quedando sin tiempo, nos quedan nada, 3-4 minutitos. Si queréis hablamos un poquito del U22. Empezaba la liga, una liga que iba a ser una sorpresa porque no sabíamos, es una liga nueva, como bien sabéis, nos ha tocado, estamos en el grupo complicado, más allá de que el Madrid arrasó de una manera bestial y ganó creo que de 60, nosotros también lo hicimos ante la Peña y ganamos 99-84. En un partido que, Alex, ¿nos resumes? Pues por el marcador parece que, de hecho, durante todo el partido el marcador fue un poco abultado, pero más que nada por el primer cuarto, que fue muy bueno de Casa de Mon. Y que es verdad que luego las cosas se igualaron bastante. O sea, parece que ganas de 15 y demás, es un partido cómodo, pero yo creo que tan cómodo como lo puede parecer no fue. Y a ver, me gustaron sobre todo Alias y Sapko, que creo que no es que ninguno hiciera unos números estratosféricos, pero jugaron bien, no cometieron muchos errores. También me gustó en parte Cativiela y tampoco no fue el partido más entretenido, yo creo, de todos los que ha habido en la Liga U, porque estoy viendo un poco del primer partido que hubo y me pareció un poco más entretenido, aunque el marcador fue muy abultado. Pero yo creo que lo que puede traer la Liga U, a ver, viendo todo lo que ha habido con el Madrid y el Barça ganando de 300 puntos. Creo que de 60 al final, o 50 y tantos, ¿no? Sí, al Barça no le metieron ni 40 y el Madrid ganó de también. El Barça ganó de 70-80 también, sí. El Barça 105-37. A ver, es que yo creo que esta liga, para mí, ha sido una liga muy, muy improvisada por las causas de que se iban los jugadores, que quisieron sacar algo rápido, y yo quiero pensar que, bueno, pues los siguientes años se irá perfilando un poco mejor, porque ahora mismo ya vemos, habrá equipos que van a ganar, pero de unas palizas bestiales, y equipos que no van a poder competir en casi ningún partido, entonces... yo pienso que eso se irá perfilando un poquito. No sé, porque yo creo que el tirón que te dan Barça y Madrid no te lo puedes quitar de la liga si quieres que tenga tirón. Y a Barça y Madrid no le puedes no permitir que jueguen con Almansas, con el chico este del Barça, que no me acuerdo cómo se llama. No sé si tiene Nabone. Sí. Claro, les tienes que permitir jugar, si no, no van a jugar. Se van a volver a las LEPs. Entonces, yo lo hablaba antes de empezar el partido porque la Peña vino con un roster que no tienen interiores altos, así como Casa de Mon sí que tiene. Y claro, el inicio del partido parecía un poco esos partidos de Campeonato de España cuando empiezan, que vas a ver los que juegan por las tardes, por las mañanas, y juegan Ceuta contra Cataluña. Y claro, la diferencia es abismal. Pues aquí nos vamos a encontrar eso. Ahora mismo Casa de Mon es cuarto. El partido fue un partido, pues bueno, que ganas porque físicamente estaban mejor que la Peña. Si la Peña hubiera tenido dos interiores grandes, veríamos a ver qué hubiera pasado, porque los máximos valorados de la Peña son el base, que es Ferran Mauri, y el otro es un 3.
O sea, que tampoco, no sé, a mí no me convenció. O sea, bien, la victoria, sumas una. No sé si hay un premio económico por quedar en alguna posición, pues que nos lo llevemos todo lo que pueda ser. Pero como proyecto, es que va a venir el Madrid el día ese que juegan un miércoles a la 1 del mediodía, que no va a haber nadie en el siglo XXI porque a la 1 del mediodía no van a ir, y igual te meten 50. Y es un campeonato de Semana Santa. No sé. Mateo, ¿a ti qué te gusta el baloncesto universitario? ¿Has podido ver, digo, el baloncesto universitario americano y que tenías muchas esperanzas de la U22? O por lo menos expectativas, no sé, esperanzas. ¿Has podido ver algún partido de la U22? He estado viendo cositas, por este fin he estado un poquito ocupado también, pero bueno, lo que me ha quedado claro también son algunas cosas que sospechaba, ¿no? Sobre todo el nivel del Barça y el Madrid me parece que está muy por encima de otros equipos. Quizás me parece que el Casademón es de los equipos que más se puede acercar. Pero, por ejemplo, ya comparado con los que están en el grupo B, en el que ya encuentras Granada, San Pablo Burgos, UCAM Murcias, me parece que es que el Madrid está muy lejos de esos equipos y el Barça 3/4 de lo mismo. Luego, estos primeros partidos del grupo que está el Casademón sí que pueden servir bien para ciertos jugadores también, pero me parece que el Casademón sí que tiene una plantilla un poquito más veterana. Pero bueno, sí que es cierto que también, claro, el Juventud, pues además los problemas de altura que tenían, luego vienen con un equipo mucho más jovencito. De los jugadores que jugaron en Juventud, los más destacables que para mí sería Diego Niebla, que es uno de los jugadores para mí más prometedores que hay ahora mismo en España. Es un jugador que es junior aún. Humberto Ruiz jugó el U16 este año. Gregory Grae también jugó el U16. Adrián Torres jugó el U18. Es que es eso un poco lo que pasa en esta liga, que se juntan jugadores en muchas situaciones, pero que sin embargo a algunos les van a ayudar más que a otros. Entonces, no sé, yo ahí sí que es cierto que el Casademón yo creo que va a ganar bastantes partidos aquí, ¿eh? Incluso me atrevería a decir que después del Barça y el Madrid probablemente es el equipo que más gane, porque tienen jugadores pues, que están un poquito más veteranos, un poco más curtidos, algunos que para mí deberían estar en otros niveles ya, pero bueno, será interesante verlo. Y sí que es cierto que el Casademón juega el siguiente partido contra Manresa, que también es un equipo que está un poco en las mismas que lo que es el Juventud, porque viendo la plantilla del Manresa, bueno, fueron al campo del Barça y sufrieron una barrida tremenda, pero luego también pues Guillem Eker, que es uno de los más interesantes que hay, es un jugador del año 2009. O también está pues está por aquí Lucas Sánchez, que también es otro jugador interesante, año 2008, o más Gaspar, 2006, son jugadores muy jovencitos aún. Entonces, comparado con plantillas como la del Casademón, que sí que tienen jugadores más veteranos, yo creo que va a ganar tranquilamente el Casademón, pero es eso, es una liga que se van a jugar partidos, va a ser interesante para algunos, en algunos momentos del partido estarán mejor que otros. El futuro de la liga va a haber que ir viéndolo, porque la presencia de jugadores como Izan Almansa o Langarita aquí me parece que no tiene mucho sentido bajo mi punto de vista. No es el espíritu de la liga con estos jugadores. No. Y también que sí, yo, bajo mi opinión, si quieres hacer una liga para intentar que no se te vayan los chavales a baloncesto universitario, no entiendo cómo no hay límite de edad por abajo. Quiero decir, es que la mitad de los jugadores, que 16, 17 años, que me parece muy bien que lo jueguen y demás, pero es que no es lo mismo con lo que te quieres comparar. Claro, yo eso es un poco el tema que hay aquí, porque es que a mí, por ejemplo, esta liga me parece que si el argumentario que intentan hacer es un poco evitar que haya tanto jugador que se vaya a Estados Unidos, es un objetivo poco plausible. A mí me parece que la NCAA ahora mismo, las reglas en las que juega son totalmente incomparables en cuanto a dinero, nivel baloncestístico, salidas y luego también todo el tema académico, que eso a veces nos olvidamos, pero la NCAA al fin y al cabo, pues bueno, pues salir de ahí con una carrera acabada en Estados Unidos y está muy bien. Entonces yo es una liga que veo que, como dije, me parece el primer programa que hicimos, que para ciertos jugadores está muy bien, sobre todo jugadores 2008, 2009, que son juniors,
porque juegas ahí pues contra otros equipos top europeos como el Barça o el Madrid, plantillas un poquito más veteranas como el Casademont, y esos jugadores, los que tengan un nivel muy alto, se van a seguir yendo igual. Entonces, esta liga me parece que se va a quedar ahí un poco en término medio, porque jugadores como, pues en el caso del Casademont, Matilla Lukic o Nikola Kusturica en el Barça, Dabone o 3/4 partes de la plantilla del Madrid, esos se van a ir todos a la NCAA y no se va a poder hacer nada, además, por ello. Entonces, no sé yo muy bien cuál va a ser el futuro de esta liga, la verdad. Iremos viendo cómo evoluciona la liga. De momento, lo que vamos a ir haciendo es dar paso a la sección de los números de David, que es siempre tan interesante y tan chula. Así que, David, te dejamos con tus números. Adelante. 200 partidos de Carlos Cantero, y creo que es el dato que tengo que dar nada más empezar el programa, y es que Carlos Cantero consiguió este sábado en la pista de Leganés una victoria que suponía su partido número 200 como entrenador de Casademont Zaragoza. El dato no solo esto, sino que de los 200 partidos, Carlos Cantero ha ganado en 131, lo que supone un 65,5% de victorias con Casademont Zaragoza. Algo que, como siempre digo, tiene mucho mérito, puesto que Casademont Zaragoza está jugando Liga Femenina, Euroliga, la máxima competición europea de baloncesto, aparte de Copas de la Reina, o en este caso, como hace 2 fines de semana, la Supercopa de España. Dice que Casademont Zaragoza rompió el gafe de la segunda jornada de Liga, y es que desde la creación del equipo de la sección femenina de Casademont Zaragoza, el equipo rojillo siempre había perdido en la segunda jornada, la primera temporada con Carlos Iglesias y las 4 siguientes con Carlos Cantero. Lo curioso de esto es que 3 de esas derrotas fueron en cancha de Cádiz Laseu, pero bueno, por lo menos esta temporada, mejor dicho, el equipo de Carlos Cantero rompió esa racha y se consiguió con una solvente victoria en la pista de Leganés, lo que supone ya la 6ª victoria consecutiva de Casademont Zaragoza femenino. Los chicos no pudieron volvernos a hacer otro fin de semana con doble victoria, que cayeron en la pista de la Peña, en la pista de Juventud, en un duelo que yo creo que el equipo de Casademont Zaragoza masculino dio una imagen muy diferente a la que nos venía pues mostrando la temporada pasada fuera de casa. Un equipo que la verdad es que estuvo a punto de conseguir la victoria, de hecho solo acabó perdiendo por 3 puntos en el Municipal de Badalona, una cancha que sigue siendo muy muy complicada para el equipo masculino, y es que de las 17 visitas que Casademont Zaragoza ha tenido a la cancha catalana, pues solo se ha conseguido traer la victoria en 2 de ellas, y de hecho ya son 6 derrotas consecutivas en la pista de Badalona. Lo bueno que tiene, que este partido supone el partido número 90 de Treibel Heinz, y por decir un dato curioso, en las filas del equipo rival de Juventud estaba Ante Tomic, que Ante Tomic es el jugador que más puntos ha anotado a Casademont Zaragoza masculino en toda la historia del club, con 407 puntos de Ante Tomic, muy por encima de otro jugador que ya hace tiempo que nos enfrenta a nosotros, como JC Carro, que se quedó en 374. De los equipos de tercera FED y segunda FED, pues bueno, decir lo más curioso y lo más positivo, por decirlo de alguna manera, es que CBZ consiguió su primera victoria oficial en segunda FED, es la primera de su historia, después de la derrota la semana pasada frente a Lliria, y La Muela y Barbaso también consiguieron sus primeras victorias en su historia en tercera FED. La lástima es que fueron contra los otros 2 equipos aragoneses que militan en dicha categoría, Alfindén y Cuarte de Huelva. Un saludo. Hasta aquí decíamos nuestro programa, finalizamos ya. Decía ahora David que Cantero cumplía sus 200 partidos con Casademont Zaragoza. También desde el podcast hemos querido hacer un pequeño homenaje grande homenaje a Carlos Cantero. Podéis visitar nuestras redes sociales y podéis meteros en YouTube para escuchar esa canción que le hemos compuesto, que le ha compuesto Ramón, que cuando saca su pluma al vuelo es infalible. Ha compuesto Ramón una canción y ahí la tenéis para que la podáis escuchar, que además es muy chula. Y a Carlos Cantero sabemos que le ha gustado mucho, a quien además desde aquí le mandamos un abrazo. Y este ha sido el programa de hoy. Nos hemos pasado además un ratito, 1 hora y 38 minutos, así que despido ya. Nos vemos el próximo martes. Espero que os hayáis pasado bien, que quienes nos escuchéis en podcast lo vayáis reproduciendo y nos vayáis contando por redes sociales lo que os ha parecido. Así que a todas y a todos los que estáis ahí en el directo o que nos vais a escuchar en las redes, os esperamos el próximo martes. Y a los que quedamos aquí en la pantalla, Alex, Víctor, Ramón, muy buenas noches. Hasta la semana que viene. Adiós. Noches. Adiós.